Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo, na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto é o Atlas de Biocombustíveis Líquidos 2020-2021, uma publicação que revela a importância dos óleos vegetais como matéria-prima para a produção de biodiesel. E quem conversa com a gente é o economista argentino, diretamente de Costa Rica. Ele é especialista internacional em biocombustíveis, Agustín Torroba. Bem-vindo, muchas gracias. Hola, Catiucia, gracias. Un placer estar con ustedes. Para nosotros también. Entonces, Agustín, ¿cómo la herramienta que permite acceder a la información precisa, confiable, detallada sobre las principales variables en materia de biocombustibles viabiliza la articulación de marcos normativos y formulación de políticas públicas más eficaces? Bueno, nosotros desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, básicamente lo que buscamos son tres cosas, ¿no? Sensibilizar, difundir todas las cuestiones relacionadas a los biocombustibles, asesorar a través de bienes públicos y a los distintos estados a la formulación y a la aplicación de marcos normativos y políticas públicas. En este contexto es que produjimos este Atlas de biocombustibles líquidos, es el segundo año que lo editamos, y básicamente lo que pretendemos es que haya un bien público donde los distintos actores, fundamentalmente públicos, pero también privados, puedan encontrar toda la información confiable y relevante vinculado a los biocombustibles, ¿no es cierto? Principalmente al bioetanol y al biodiesel, las tendencias en la producción, en el consumo, en el comercio exterior y también la evolución de las distintas políticas públicas en general enmarcados en los distintos mandatos de mezclas obligatorias que hay en los distintos países. Así que un poco este es el contexto en el cual se desarrolla este Atlas de biocombustibles líquidos. Primas más utilizadas en la producción, por ejemplo, de biodiesel, según el Atlas de los biocombustibles líquidos, ¿y por qué se destacan? Bueno, las materias primas que más se destacan en el caso del biodiesel, recordemos que el biodiesel se mezcla o reemplaza al diésel fósil, son los aceites vegetales. Dentro de los aceites vegetales se destaca el aceite de palma, el aceite de soja y en tercer lugar el aceite de colza, ¿sí? Pero hay un cuarto grupo donde entran aceites vegetales usados, otros aceites como puede ser el aceite de girasol, grasas animales, ese tipo de materias primas que tratan digamos, de valorizarlos para producir biocombustibles. Y en el caso del etanol, las dos materias primas más destacadas son, en primer lugar, el maíz, con más de 150 millones de toneladas de maíz que se transforman en bioetanol y otros subproductos, como los granos destilados, y la caña de azúcar con una fuerte tradición en Brasil, pero que se ha ido extendiendo a otros países también, ¿no es cierto? Como Paraguay, Argentina, la India, ¿no es cierto? Ahora, la tasa de crecimiento de bioetanol y de biodiesel, una es superior a de la otra, ¿sí? Correcto, correcto. La tasa de crecimiento de biodiesel en los últimos 20 años ha sido superior a la de bioetanol, pero por una sencilla razón, que es que el biodiesel es un producto relativamente más nuevo. El bioetanol tiene una tradición de varios años más. Bueno, ustedes en Brasil en los años 70 ya lo habían desarrollado, luego Estados Unidos empezó a tener un desarrollo bastante interesante, y digamos que el biodiesel podríamos decir que nace entre comillas, entre el año 2000, si bien en Europa ya había algunos desarrollos un poquito previos, lo que da que la tasa de crecimiento haya sido mayor en el caso del biodiesel porque salió de una base más baja. De todas formas, cuando uno agrega los biocombustibles, bioetanol y biodiesel, puede notar que en los últimos 20 años
la producción de biocombustibles se ha multiplicado por 11, ¿eh? Y eso es un número muy, muy contundente en términos de la penetración de los biocombustibles líquidos en el mercado de combustibles líquidos en general. Podemos decir cuáles son los beneficios de los biocombustibles para combatir el calentamiento global. Son cuestiones ambientales, sí, pero también económicas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digamos que hay varios fundamentos. El primer fundamento que es muy fuerte es la cuestión ambiental y de salud humana, porque se han visto dos efectos positivos. Uno es que los biocombustibles, a través de su uso sustentable, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también reducen sensiblemente algunos componentes que causan polución y que son dañinos para la salud humana. Me refiero básicamente a material particulado, azufre y algunos tipos de componentes que causan enfermedades respiratorias y desarrollan algunos tipos de cáncer. En ese sentido, los biocombustibles generan efectos positivos al reducir comparativamente todas esas emisiones. Después hay un segundo eje de, si se quiere, fundamentos para desarrollar los biocombustibles que tiene que ver con la seguridad y la diversificación energética, sobre todo en nuestros países que son importadores netos de petróleo o derivados de petróleo, y los biocombustibles ayudan a diversificar la matriz energética, a la vez que nuestros países son excedentarios, son exportadores de todas estas materias primas que industrializan para reemplazar combustibles fósiles. Y la tercer causal o el tercer motivo para impulsar los biocombustibles tiene justamente que ver con una cuestión de desarrollo económico y de desarrollo agrícola, ¿sí? De agrícola, agropecuario, en términos de agregar valor, diversificar la matriz productiva agrícola ganadera, a la vez que se cumplen con las otras dos condiciones, ¿no? Mayor seguridad y diversificación energética, y mejoras claras en términos medioambientales y de salud humana. Como decías, los biocombustibles son una alternativa ambientalmente más sostenible que los combustibles fósiles, además de agregar valor, diversificar la producción agrícola, generar empleo, impactos económicos positivos para los productores rurales. Ahora, la transición para esta energía limpia requiere grandes cambios técnicos. Bueno, a ver, hoy el mundo está atravesando una transición energética, ¿no es cierto? Y se debaten distintos paradigmas de movilidad. Por ejemplo, un paradigma de movilidad alternativo al de combustión interna que se está debatiendo es la electricidad, por ejemplo, ¿sí? Eso va a llevar mucho tiempo, va a llevar que necesitemos carros nuevos, automóviles nuevos, que desarrollemos una red de infraestructura de carga eléctrica, que aumentemos la capacidad de generación, transporte y distribución de electricidad. Los biocombustibles, las ventajas que tienen es que en determinados niveles de mezcla no requieren cambios técnicos. Y a partir de determinados niveles de mezcla, por ejemplo, el uso puro de etanol, de los vehículos flex fuel, me refiero como tienen en Brasil, donde pueden utilizar gasolina o etanol indistintamente, requieren pequeños cambios técnicos que solo insumen una baja relación costo-beneficio, es decir, son muy pocos costosos, con lo cual la gran ventaja de los biocombustibles es que permiten descarbonizar el sector de transporte. En un primer nivel prácticamente no requieren nuevas inversiones y en un segundo nivel, cuando se masifica su uso, las inversiones la verdad que son muy bajas comparativamente con otros paradigmas de movilidad, por ejemplo la movilidad eléctrica o hidrógeno, que van a llevar muchísimo tiempo, van a llevar muchas inversiones y el mundo tiene una necesidad imperiosa en este momento de reducir los gases de efecto invernadero y bueno, para eso la verdad que los biocombustibles son la herramienta más rápida y más útil con la que el mundo cuenta. Puesto, pero hay que decir que la producción y el consumo de biocombustibles líquidos se redujo
de forma importante en el 2020 debido a las restricciones, a la movilidad y a la caída en la actividad económica, ¿verdad? Sí, es así, es así. La producción y consumo de biocombustibles que venían en los últimos 20 años de tener un crecimiento, como le había mencionado al principio, de 11 veces, lo cual es un crecimiento magnífico si se lo compara contra el petróleo, el gas natural o cualquier otro tipo de energía. Lo que le pasó en el 2020 es que básicamente disminuyó el consumo de energías en general y de biocombustibles en particular. Porque la gente se movió mucho menos, ¿eh? Como usted bien mencionó, hubo restricciones a la movilidad, restricciones a los consumos. En ese contexto, los consumos de biocombustibles se han reducido. Lo que se está viendo en este 2021 es una recuperación. Probablemente biodiesel recupere o incluso supere el consumo respecto de 2019. Etanol está un poquito más atrasado, pero en 2022 ya van a recuperar y van a estar superando los niveles previos a la pandemia, previos al COVID. Entonces, los escenarios proyectan un aumento del consumo mundial de biocombustibles líquidos en este año, ¿sí? ¿Cuál es la previsión? Bueno, hay que esperar un poquito que esté cerrando el año, pero la previsión inicial era que los biocombustibles subieran aproximadamente entre 5 y 8 puntos, ¿sí? Estaría alrededor del 7%, todavía falta un par de meses para que el año termine, pero todo indica que va a estar en un número que ronde esas cifras. ¿Es posible decir que la creciente utilización de biocombustibles ha sido impulsada por la formulación de políticas públicas que autorizan y promueven su uso? Sí, totalmente, totalmente. La pregunta es muy relevante y la respuesta es que sí. Básicamente los biocombustibles como las energías renovables en general han surgido a través de políticas públicas que han de algún modo promovido o incentivado el uso. La forma más usual que tienen los estados, no la única, pero la más usual, la más frecuente de promover el uso de biocombustibles líquidos son lo que se denominan mandatos o obligaciones de mezcla. ¿Qué quiere decir? Que un país cualquiera, tomemos Brasil, por ejemplo, dice, bueno, mi gasolina va a contener un 27% de etanol y mi diésel va a contener un 13% de biodiesel, por poner un ejemplo. Y mi política pública va en esta dirección y paulatinamente voy incorporando mayores mezclas. Lo que nosotros hemos censado es que hay 65 estados nacionales en el mundo que tienen distintas mezclas de etanol y de biodiesel. Algunos estados tienen mezclas obligatorias tanto para etanol, para biodiesel. En particular hay 60 estados que tienen mezclas para etanol y 49, casi 50 para biodiesel. Cuando se juntan resultan un total de 65 estados, más de aproximadamente un 30% de los países en el globo, y con un particular énfasis en las Américas. Hacen uso de los biocombustibles a través de esto que yo le comento, que son los mercados de mezclas obligatorias. Ahora, los mandatos son los instrumentos más utilizados por los países para garantizar tanto la producción como el consumo, ¿sí? ¿Hay otros instrumentos? Sí, correcto. El mercado de mandatos sería, en general se usa en una primera etapa, cuando los biocombustibles son una industria nueva, y después pueden evolucionar o puede haber otros tipos de políticas públicas. Por ejemplo, en Brasil hay un mercado libre de bioetanol hidratado que se puede utilizar. En Estados Unidos hay un mandato que se llama E85, que es una gasolina con 85% de etanol. Se está usando mucho en Europa también. En Suecia se está utilizando la mezcla de biodiesel puro a través de una tecnología que se conoce como HVO, que es aceite vegetal hidrotratado. Y después hay distintos tipos de políticas, por ejemplo, incentivos fiscales, que muchas veces están relacionados a
la reducción comparativa de CO2 versus los combustibles fósiles, pero lo que ha hecho, si se quiere, lo que ha sido la punta de lanza o las primeras políticas que han hecho que los biocombustibles tomen mayor relevancia en el mundo, claramente tienen que ver con estas políticas de mandatos obligatorias. Ahora decías que las Américas tienen una participación destacada tanto en la producción como en el consumo y el establecimiento de mandatos de uso de biocombustibles, especialmente en la región sur y norte del continente. ¿Cuáles son los retos que nuestros países tienen hoy? Bueno, yo diría que los retos que tienen es seguir en algunos países en particular que los biocombustibles sigan proliferando. Muchas veces los países del sur y en algunos casos en el norte también son ejemplos. Brasil, por ejemplo, es un gran ejemplo en bioetanol, en cómo desarrollar los mercados. Tienen que agionar las políticas biocombustibles a las nuevas exigencias medioambientales. Y en ese sentido, una continua proliferación del consumo de biocombustibles puede ser una gran ventaja para cumplir con estas metas medioambientales que los países están tomando. Y yo creo que un segundo reto tiene que ver con tratar de que los biocombustibles se sigan internacionalizando, tratar de que otros países progresivamente incorporen el uso de biocombustibles. Y en el caso de Sudamérica, la verdad que se pueden convertir en una plataforma exportadora en vez de exportar maíz crudo o sin procesar o soja sin procesar. Pueden exportar bioetanol con todos los subproductos derivados, biodiesel que en forma asociada genera glicerina de distintas calidades. Así que yo creo que esos son los dos desafíos y los biocombustibles pueden ser una muy buena plataforma para integrar a los países del sur con una clara idea de agregar valor a la hora de exportar. Entonces hablemos de integración. La obligación de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles se lleva a la práctica por medio de diferentes mecanismos, como mencionabas. En Brasil hay un mandato obligatorio, yo no sé el porcentaje, cómo se incrementa a razón de 1 punto por año hasta llegar a cuánto, cuál es la situación de Brasil y cuál es otro ejemplo que podemos destacar en Sudamérica o en América Latina. Bueno, Brasil es un caso muy interesante en etanol. Tiene una mezcla obligatoria de 27%, 27, una mezcla que se mueve entre 18 y 27,5%, pero hace muchos años que está en 27,5% y adicionalmente los consumidores pueden comprar alcohol hidratado en los autos Flex Fuel. Y en biodiesel, Brasil salió una mezcla del 10% con un objetivo de llegar a un 15% en el 2023. Así que bueno, todavía está un poquito analizando a ver qué resulta de esas mayores mezclas, cómo implementan los distintos mecanismos de licitación o si va a un mercado de competencia más puro, pero va en esa dirección. Argentina, por ejemplo, tiene un mandato de mezcla de 5% en biodiesel y 12% en etanol, lo que muestra el avance que tiene Brasil. Y Paraguay tiene una mezcla muy baja de biodiesel de aproximadamente 2%, pero una mezcla elevada de etanol del 25%. Así que bueno, estos son países que bueno, tienen cierto tipo de tradición. Paraguay y Brasil una fuerte tradición de bioetanol. Argentina, a pesar de que tiene un corte de biodiesel del 5%, que en su momento fue del 10%, tiene una fuerte tradición exportadora de biodiesel, principalmente a los países de la Unión Europea. Así que la verdad que son un conglomerado de países, me refiero a los países del Mercosur, que tienen una fuerte tradición, eso les da ventajas comparativas. Y el segundo punto a favor que tienen es la gran disponibilidad de materia prima. Argentina y Brasil son el segundo y el tercer exportador de maíz más grande del mundo. El Mercosur básicamente es el conglomerado que más exporta soja y exporta más del 50% del aceite de soja. Así que tiene todas las materias primas como para seguir agregándole valor dentro de la cadena y poder de alguna forma
convertirse o seguir convirtiéndose en una plataforma que pueda exportar estos productos biológicos que reemplazan a productos fósiles, y que los países ya tienen el know-how y tienen la disponibilidad de materia prima. ¿Crees que sean los mecanismos posibles para garantizar la integración de nuestros países en este tema? Sí, los biocombustibles, generan sinergias, ¿no es cierto? Entonces, hay equipos, hay grupos que coordinan o que sirven para intercambiar sobre las políticas públicas en los distintos países del Mercosur, y esto a mí me parece muy, muy positivo, y probablemente se pueda avanzar en un eslabón más, ¿no? Donde la integración probablemente pueda llegar a servir como una estrategia exportadora común, ¿sí? Para abrir nuevos mercados, para exportar experiencias exitosas a otros países que no usan los biocombustibles y que se pueden convertir en potenciales mercados. Así que yo creo que en ese sentido, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, y los 4 países del Mercosur, digamos, pueden aprovechar tanto las materias primas como el know-how, y probablemente en un futuro una integración y una estrategia común para aumentar las exportaciones. Sería importantísima. Y en la actualidad, los biocombustibles líquidos se siguen afianzando como parte de la transición más limpia. Además de su uso en el transporte terrestre, han comenzado a ser usados en otros sectores, ¿sí? Sí, correcto. A ver, la pregunta es muy interesante. Probablemente hace 5 o 10 años no estaríamos hablando de esto, pero la verdad es que el sector es muy dinámico. Y lo que se está observando principalmente son 2 nuevos sectores: la aviación y la navegación. La navegación viene un poquito más rezagada, pero probablemente los biocombustibles lleguen en algún momento. Y la aviación viene aumentando mucho, particularmente en los últimos 5 años. Ya se han aprobado 7 rutas tecnológicas que permiten producir biocombustibles de aviación, como los biocombustibles terrestres, pero para los aviones, a través de distintas materias primas. Las Américas, y el Mercosur y Sudamérica tienen todas estas materias primas necesarias para producir biocombustible de aviación, y lo que se está viendo en el sector, de aviación, básicamente es que los biocombustibles son la única forma de reducir los gases de efecto invernadero, conjuntamente con algunas otras estrategias como de eficiencia en el uso de motores y en la navegación. Pero básicamente no hay un paradigma como puede llegar a haber en el futuro en el sector de transporte terrestre, como puede ser la movilidad eléctrica, porque por la baja densidad de las baterías es muy complejo que haya aviones digamos, aviones comerciales de escala que funcionen a electricidad. Probablemente en algún momento el hidrógeno pueda llegar a tener algún tipo de proliferación, pero digamos, en los próximos 20 o 30 años la apuesta fuerte del sector de aviación es lo que se conoce como SAF, que traducido es una sigla en inglés, pero significa combustibles sostenibles de aviación, y la gran proporción de esos combustibles sostenibles de aviación van a ser los biocombustibles de aviación. De nuevo, las Américas otra vez tienen una situación privilegiada, en este caso porque tienen las materias primas necesarias para producir esos biocombustibles de aviación. Y en este tema, siendo la aviación un sector que funciona a través de nodos regionales, va a ser fundamental la coordinación de políticas públicas. La Unión Europea ya lo está haciendo, tiene una política común que después tiene aplicaciones particulares para los distintos Estados miembros. Lo está haciendo también muy fuertemente Estados Unidos. Hace poco acaba de firmarse un memorándum de entendimiento entre el Departamento de Energía y el Departamento Agrícola para avanzar en este tema de biocombustibles de aviación. Así que yo creo que este va a ser el gran tema de acá al 2050, ¿no? Va a haber un incremento sustancial en el uso de biocombustibles de aviación, que va a ayudar a este sector a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
los siguientes pasos para alcanzar las metas de reducción de gases de efecto invernadero junto con el aumento del consumo de biocombustibles? Bueno, en paralelo, digamos que aumenta el consumo de biocombustibles, ese aumento tiene que ir desplazando el consumo de biocombustibles fósiles. Hay que destacar que los biocombustibles aportan una parte a la descarbonización del sector de transporte y al sector energético, pero en paralelo, digamos, hay que hacer otras políticas, digamos, con biocombustibles solo no alcanzan. Hay que avanzar en eficiencia energética, hay que avanzar en otras energías renovables como la solar, la hidráulica, la eólica, y bueno, en un combo de distintas medidas en distintos sectores, apuntar a cumplir las metas que son muy ambiciosas, que hay muy poco tiempo para cumplirlas. El último informe del panel para el cambio climático sostiene que la temperatura se ha aumentado más de 1,1 grados desde la era preindustrial. Entonces, digamos, para cumplir con la meta 1,5 grados, tenemos muy poco tiempo. Hay que ser muy agresivos en este tipo de medidas porque los efectos climáticos ya se están notando. Y son muy perjudiciales para los países del sur, van a ser muy perjudiciales para el mundo en general, pero para nuestros países también, con eventos climáticos más extremos, influenciando negativamente en la agricultura, aumentando la pobreza derivada de estos eventos climáticos que pueden llegar a ser catastróficos. Así que yo diría, los biocombustibles son un componente más muy importante, sobre todo en nuestros países, pero un componente más de una batería de acciones que el mundo tiene que desarrollar lo más rápidamente posible. Muchísimo gusto, Agustín Torroba, especialista internacional en bioenergías. Encantado, un placer conversar con usted. E no Agroamérica de hoje nós falamos sobre biodiesel e o Atlas de Biocombustíveis Líquidos 2020 e 2021. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. E continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.